Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Francisco Alonso Quegreis, jefe de scouting en Quilmes Atlético Club. Francisco nos cuenta sobre la creación del Departamento de Análisis de Datos, la metodología de trabajo en la Secretaría Técnica, los objetivos del club y la implementación del dato para una mejor toma de decisiones. Aquí comienza nuestro segundo capítulo. Estamos con Francisco, quien es hoy en día jefe de scouting del club Quilmes en Argentina. Y me encantaría primero agradecerte por la invitación, por estar acá con nosotros y arrancar con algo que me parece muy interesante y con lo más fresco quizás que he visto que ha hecho el club, que es con esta creación del Departamento de Análisis de Datos. ¿Y por qué digo que me llama la atención? Porque es algo que acá en Sudamérica crear un departamento de datos está casi que muy lejano de la realidad. Esto quizás en Europa ya cada vez es un poco más normal. Clubes, ejemplos como el Sevilla, Valencia, que van creando estos departamentos, pero acá en Sudamérica es muy poco. Y me llama la atención que un equipo que ni siquiera está en la categoría A de su país, sino hablando del club Quilmes que está en la Primera Nacional. Cuéntanos un poquito de esto y reitero, agradecerte, Francisco, por este tiempo y estar con nosotros. Bueno, primero que nada, un placer estar acá en el podcast y la verdad que siempre me parece positivo poder compartir y poder brindar un poco de conocimiento hacia afuera, ya que yo he estado ya desde afuera del fútbol y la verdad que poder compartir un poco mi camino y lo que he aprendido, eh, espero bueno, que pueda ayudar a otras personas a ingresar a este mundo. Con respecto a tu pregunta, sé que es algo por ahí medio raro o por ahí algo que no es normal o que no está presente en muchos clubes sudamericanos, pero nosotros somos un club que viene trabajando de una forma muy particular y profesional desde hace varios años, ya después de lo que fue la pandemia. En 2020 nosotros iniciamos un camino con la creación de una secretaría técnica que en su momento tenía un manager director deportivo, don Diego Coloto, y con él y los dirigentes comenzamos un camino de profesionalización del área que tenía que ver con el tema de scouting, con análisis de rendimiento y la coordinación de préstamos, ya que somos un club que tiene unas inferiores buenas y busca generar eh, planes de desarrollo individual a través de préstamos y demás. Eh, y hoy, bueno, hoy no, pero te diría que ya el año pasado ya nos encontramos en un momento en el cual teníamos que evolucionar como Secretaría Técnica, porque ya veníamos trabajando, como te decía, desde 2020. Entonces nos encontramos con ciertas limitaciones de los procesos que teníamos en la Secretaría y empezamos el año haciendo un acuerdo con Pampa Analytics, que es una empresa de análisis de datos, que con ellos nos enfocamos mucho en lo que es el tema de scouting. Y después hicimos también un acuerdo con una plataforma que se llama Suscout, que es ya para también con tema de scouting, pero bueno, nos permite centralizar toda la información que vamos generando en un solo lugar y la verdad que es muy positivo, porque ya lo veníamos haciendo, pero de una forma un poquito más artesanal, se podría decir. Entonces ya eso nos demandó un poco más a la Secretaría, a los integrantes, y ese fue un paso que dimos y tratamos de dar pasos a medida que nos sentimos cómodos y sentimos que necesitamos algo más. Y este paso que estamos dando con la creación del Departamento de Análisis de Datos viene por ese lado. O sea, hoy llegamos a un momento de la Secretaría Técnica en donde yo estoy, por ejemplo, como jefe de scouting, pero tengo varias responsabilidades. Entonces estoy cubriendo distintas cosas y necesito por ahí sumar recursos para poder enfocarme donde de verdad puedo generar un impacto. Entonces, la creación de este departamento nos va a permitir crecer como estructura, pero también crecer a nivel de recursos humanos, ¿no? Y eh, como decía antes, la intención es poder dar pasos seguros y
estén fundamentados y que sean necesarios a medida que vamos creciendo como Secretaría Técnica. ¿Y qué funciones específicas o qué objetivos quisieras lograr tú con esta creación de un departamento de análisis de datos? Evaluar jugadores, tanto a nivel del equipo, que sirva también para el scouting, tener un poco más de registros cuantitativos. ¿Qué objetivos o qué miradas le ves con una creación de un departamento así? Y el primer objetivo que se tiene con este departamento es el de la generación de conocimiento constante, ya sea para analizar el rendimiento de jugadores propios, de jugadores que estamos en seguimiento, del rival, de nosotros como equipo, porque va a ser un departamento que va a estar trabajando con el departamento de scouting, pero también con el departamento de análisis de rendimiento, y después va a tener sus propios proyectos de análisis de datos. Entonces, en principio, nosotros estamos comenzando con el rol del analista de datos porque creemos que es un primer paso para poder por ahí elevar los procesos que ya tenemos internamente de análisis de datos a otro nivel y también generar nuevos procesos, pero también mejorar un poco lo que es la visualización de los análisis, poder generar dashboards, poder generar ciertas cuestiones o reportes que nos permitan tener una accesibilidad más rápida y más efectiva a la información o al conocimiento que vamos generando. Es interesante el tema como visión del club, porque muchas veces uno dentro de un club puede tener los recursos, puede tener la infraestructura, pero a veces no hay la visión desde la parte de arriba para, al final del día, ¿para qué queremos esto? Para una mejor toma de decisiones, creo yo. Tú hablabas igual un tema de el tiempo, creo que igual teniendo la información bien estructurada, bien organizada, te ahorra mucho tiempo en distintas cosas. Es interesante la visión como club, que se quiera primero invertir recursos, dinero, tiempo, talento humano. Cuéntanos un poquito como el proyecto como club en general, porque veo que hay varias cosas con el tema de Secretaría Técnica, con el tema de la creación del Departamento de Análisis de Datos, y darle foco a esto que ya te digo, en Europa ya es casi parte del día a día, y acá por ahí estamos tanteando todavía el terreno. Cuéntanos un poquito de la visión como club. Sí, mira, ahí lo que te puedo destacar es los dirigentes que tiene el club actualmente. O sea, la verdad que ellos han incentivado y han permitido el crecimiento de la Secretaría desde el inicio, y eso la verdad que nos ha permitido tener cierto logro deportivo, tanto en el objetivo deportivo, que es el ascenso, porque estamos en segunda división de Argentina y un club como Quilmes con su historia, el objetivo deportivo es ascender, pero también tenemos el proyecto deportivo, que el proyecto deportivo pasa por tener un club balanceado económicamente, por un club para los socios, por un club que sea competitivo deportivamente, pero que lo haga con jugadores de sus inferiores en cierta medida, que genere ventas. Entonces, por ejemplo, el año pasado no se logró el objetivo deportivo, pero se logró fortalecer el proyecto deportivo, porque logramos tener en el plantel profesional varios jugadores sub-23 y hasta tenía sub-21, y que el verano pasado vendimos 4 o 5 jugadores. Que hoy nos permitieron armar un equipo con cierta jerarquía y que hoy en día estamos luchando por ese objetivo deportivo, ¿no? Entonces son dos cosas que se van alimentando y que por ahí en cierta temporada algo es más fuerte que lo otro, pero bueno, y los dirigentes lo que permiten es el crecimiento y obviamente todo lo que se hace internamente tiene el aval de ellos, porque ellos son los que toman las decisiones. O sea, yo sé el rol que ocupo y mi rol es el de generar conocimiento para la mejora de la toma de decisión. Y la toma de decisión es de ellos y del cuerpo técnico y de los... Entonces, yo puedo ir dando pasos, pero esos pasos, como decía antes, tienen que ser fundamentados, y esa fundamentación se la tengo que dar a los dirigentes. No es que yo me tengo que convencer a mí, no. Yo tengo el convencimiento y tengo el formato ideal de Secretaría Técnica, pero eso lo tengo que llevar a cabo y lo tengo que
desarrollar con los recursos que voy teniendo, que me van dando. Entonces, ahí es donde vamos priorizando dónde invertimos, si invertimos en tecnología, si invertimos en recursos humanos. Como verás, en lo que es el departamento de análisis de datos, nosotros estamos generando ese nuevo departamento a través de la creación de una pasantía. Ujú. Y la pasantía en sí, en Sudamérica, por ahí no es algo muy normal o muy común que esté disponible. Ujú. Y la verdad que a mí me parece algo por ahí que es también desaprovechar, porque en Europa es algo común, en Estados Unidos es algo común el tema de las pasantías por ¿Y qué, cierto tiempo. ¿Y qué perfil, más allá de las aptitudes técnicas que uno podría tener, conocimientos y demás, qué perfil? Porque es complicado encontrar un perfil equilibrado donde obviamente esté el conocimiento técnico y demás, pero también el conocimiento futbolístico, digámoslo así. ¿Qué perfil? ¿O es un tema más como un perfil equilibrado? ¿Qué es lo que se busca? Hoy en día es un pasante, mañana pueden estar trabajando 3, 4, 5 personas en el departamento, que imagino es igual el objetivo. Sí, la verdad que fue un proceso interesante el de poder definir el perfil que buscamos, Uh-huh. porque yo creo que es muy importante poder saber qué es lo que se quiere. Es como el scouting, vos necesitas saber qué jugador necesitas para tu equipo. Entonces, es lo mismo, yo, digamos, traspasé un poco el proceso para definir el perfil, pero para definir un perfil de analista de datos. Entonces, yo creo que sí, a ver, lo ideal sería poder traer una persona que tenga un balance entre el conocimiento técnico y deportivo, pero hoy en día el rol por ahí buscamos algo más técnico y que ese conocimiento deportivo se puede ir adquiriendo, digamos. En el día a día, claro. O sea, nosotros internamente tenemos un proceso en el cual yo, por ejemplo, el club los provee a las personas que trabajan en la Secretaría Técnica con recursos para que ellos vayan aprendiendo. O sea, Uh-huh. cursos, artículos, informes. Siempre generamos tratamos de generar una cultura de aprendizaje y de curiosidad, más que nada, dentro del club para que ese conocimiento que tenemos deportivo vaya evolucionando y además, obviamente que una de las cosas que pasa en el fútbol es que por ahí cuando cambias un técnico o un entrenador, viene alguien que por ahí tiene una visión distinta del fútbol, Claro. entonces vos tenés que adaptarte y aprender de esa persona porque va a ser el que va a manejar el equipo. Entonces ya eso te da otros conocimientos, te da otra perspectiva del fútbol y eso la verdad que ayuda a ese crecimiento profesional. Nos comentabas sobre esta alianza con Pampa Analytics. Yo desde hace algún rato los sigo también a ellos. Específicamente, ¿en qué se apoyan en ello? Algo nos comentaba sobre análisis del equipo, para scouting y demás, pero más que nada, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es la interacción con una empresa de análisis de datos allá en Argentina? Sí, la relación con Pampa siempre ya viene de hace un tiempo porque ellos dan cursos Uh-huh. de análisis de rendimiento, dan cursos de Power BI, de Tableau, y bueno, yo me puse a hacer uno y la verdad que me pareció un buen curso y de ahí empezó una relación y salió ese acuerdo que más que nada apuntaba a generar proyectos eh, entre los dos y que los dos se puedan beneficiar, digamos. Mm. Y hoy en día, como te decía, con ellos venimos trabajando más lo que es el tema de scouting y desarrollando modelos para saber, por ejemplo, dónde tenemos que ir a buscar jugadores o qué jugadores ver de ligas sudamericanas que por ahí no tenemos el tiempo de visualizar semana a semana por un tema de que no tenemos los recursos, digamos, humanos para seguir tantas ligas, ¿no? Nosotros con ellos vamos trabajando ciertos proyectos y nos juntamos semanalmente y vamos viendo cómo va evolucionando eso, vamos generando mejoras a los proyectos y bueno, vamos trabajando, como te decía, semana a semana. Y por ahí un poco iba mi siguiente pregunta. ¿Dónde fijarse en el talento? Es decir, ¿cómo está estructurada el día a día para decir, vamos a buscar talento
aquí en Argentina, en estos sectores del país y en las ligas sudamericanas igual, donde tienen puesto más el foco. Obviamente hay un tema siempre de presupuestos, de muchas cosas, pero ¿dónde le ponen ustedes el foco o el ojo a los jugadores, tanto a nivel dentro del país como en ligas sudamericanas o en ligas regionales? Y mirá, nosotros cuando creamos la Secretaría Técnica, uno de los primeros proyectos de análisis que encaramos fue el de analizar los últimos 10 mercados de pases del club para, para poder establecer de dónde venía el talento a Quilmes. Obviamente que el club estando en primera va a tener otros mercados, pero bueno, y el club estando en segunda va a tener otros mercados. Entonces, con ese análisis nosotros pudimos establecer que los focos de atención más importantes eran la primera división, la segunda división, la tercera y la reserva de la primera, por ejemplo. Ya con esas 5 ligas nosotros generamos una base de datos que después por ahí ese jugador termina yéndose a Ecuador, a Chile, a Colombia, a Europa, a Estados Unidos, pero nosotros ya le seguimos, tenemos un seguimiento porque el jugador no es que sale de la base de datos porque se va a otro país, sino que sigue y la verdad que por ahí, hoy no lo podemos fichar, pero en un año sí. Entonces, el seguimiento se le continúa haciendo y después con Pampa lo que hemos podido generar es un proceso para seguir las ligas sudamericanas de una forma más práctica y efectiva para nosotros. Entonces, como te decía antes, hemos podido generar un proceso para identificar qué jugadores seguir o ver de cada liga sudamericana. Obviamente que, como decías vos, el tema económico actúa como limitante a la hora de definir qué liga seguimos, porque la realidad es que el cambio del dólar, del euro, claro, para acá en Argentina es importante, entonces tratamos de generar conocimiento de ligas donde podemos tener cierto impacto, digamos. Entonces, eso nos va llevando un poco en esa visualización. Y hablando de la parte analítica de datos, ¿qué insights o qué KPIs ustedes le ponen más foco a los jugadores? Obviamente depende de la posición. Yo creo que cada posición tiene sus métricas de rendimiento y demás, pero ustedes tienen definidos como en un zaguero central queremos ver estas cualidades. Depende también cómo esté estructurado el equipo, qué es lo que busca evidentemente un entrenador y demás, pero no sé si ustedes a nivel club tienen como definidos ciertos insights, ciertos, como te digo, indicadores de rendimiento para tenerlos en el radar. Sí, tenemos. Un poco el proceso fue que primero definimos perfiles deportivos por posición para poder identificar los jugadores que nosotros creíamos que eran necesarios seguir para Quilmes. Y con ese perfil deportivo hicimos una traducción a lo que serían los datos y generamos un perfil estadístico para cada posición en base a ese perfil deportivo predefinido. Y ese perfil estadístico es algo que no varía. Obviamente dependiendo de cada mercado y de cada entrenador, por ahí vamos agregando algunos datos, por ahí vamos sacando algunas cosas que no consideramos por ahí que son importantes para ese momento, pero vamos generando distintos perfiles estadísticos para poder ir comparando jugadores, poder ir viendo el rendimiento de los jugadores a medida que pasan las fechas. Obviamente que como el conocimiento nuestro, por ejemplo, de la categoría va evolucionando y va mejorando, ese perfil estadístico va cambiando en base a ese conocimiento. Porque por ahí nosotros consideramos cuando empezamos o generamos el perfil estadístico que cierta estadística era importante tener controlada, pero por ahí hoy te diría que no, porque con el conocimiento que fuimos adquiriendo de la categoría no es algo que es importante para tener éxito o un buen rendimiento, digamos. Así que tratamos de definir ciertos momentos en donde dejamos estático el perfil y después ciertos momentos en donde evaluamos y decimos, bueno, este es un momento para evaluar y definir si cambiamos o no el perfil que tenemos.
¿Qué pesa más al momento de calificar o evaluar, digamos, a un jugador? Los aspectos cuantitativos, la información técnico-táctica, la información física que hoy también se puede sacar a través de tracking o con GPS y demás, o los aspectos cualitativos, que muchas veces es mucho más complicado justamente medir, cuantificar aspectos psicológicos, la actitud, disciplina, etcétera. Al final del día, ¿qué pesa más o también se trata de buscar un equilibrio entre ambas partes? Y lo ideal es el equilibrio, es buscar ese equilibrio que uno... Porque la búsqueda en sí es la de generar una imagen lo más completa posible del jugador. Uh -huh. Y eso conlleva definir el perfil deportivo, compararlo con otros jugadores, definir su perfil psicológico, definir su perfil físico, su perfil táctico, posicional. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros buscamos es siempre tener la mayor cantidad de información posible. Obviamente que esa información va a depender del tiempo que nosotros tenemos disponible para evaluar al jugador o investigar sobre el jugador, porque la verdad que una de las cosas que es muy distinta del fútbol sudamericano o por ahí argentino al europeo es la cantidad de fichajes que se dan por mercado, Uh -huh. por ejemplo, la duración de los contratos. O sea, en Argentina la duración del contrato es 1 año y en Europa por ahí son 3 años. Y eso te conlleva cierta dinámica de mercado que en Europa no lo tenés. Entonces, no, para darte un ejemplo, nosotros el mercado de verano pasado fichamos 17 jugadores. Y decime qué equipo en Europa ficha 17 jugadores en un mercado. Claro. No. No existe club alguno. Entonces, como tenemos una necesidad de fichar tantos jugadores, eso demanda unos procesos flexibles y prácticos a la hora de investigar a los jugadores. Claro. Entonces, uno trata de hacer un laburo proactivo y de generar información previa al mercado, pero después ya pasa a ser reactivo cuando está en el mercado, porque están los ofrecimientos, están los jugadores que por ahí no tenías, o tenías en radar, pero no sabías si iban a salir o no. Claro. Entonces uno trata de generar la mayor cantidad de información sobre el jugador en sí, o sea, puede ser datos personales, referencias, temas psicológicos, etcétera. ¿A qué edad crees tú que, justo para esto de que pucha, no se nos pase un jugador o algo, no se nos escape algún jugador o algo, ¿a qué edad crees tú que tú ves a un chico y tú dices, o puedes proyectar en cierta manera algunas cosas? Hoy en día incluso se utilizan algoritmos y demás para proyectar ciertos niveles de rendimiento. Creo yo que en el fútbol con tanta dinámica y tantas variables externas al fútbol como tal, pueden ir variando muchas cosas, pero en cuanto a rendimiento deportivo, se pueden hacer ciertas aproximaciones, ciertas proyecciones que como te digo, pueden ir variando, pero ¿a qué edad crees tú que tú ves en un chico y dices, por acá hay una proyección interesante, más allá de ver un informe de rendimiento y demás, sino con ese ojo de cazatalento? Y yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder porque no creo que haya una ciencia cierta con respecto al tema del desarrollo humano, porque la verdad es que el jugador es un ser humano y su desarrollo individual puede depender de varias cuestiones, de un tema psicológico, de un tema mental, de un tema de ambiente, de un tema cultural, o sea, hay varios factores que influyen en ese desarrollo. O sea, nosotros hemos tenido casos de que tenemos un jugador por ahí de 25, 26 años y hoy es un jugador totalmente distinto a lo que vino. Claro. Y decís, pero es un jugador de 25 años y es como que, ¿cuál es el conocimiento, digamos, estándar? Es que a los 23 es como que ya dejan de crecer o de desarrollarse y ya pasan a una edad de alto rendimiento. Pero la verdad es que eso yo creo que depende del jugador, depende de su capacidad de analizar su juego, de generar un crecimiento técnico. O sea, ese jugador que nosotros trajimos, por ejemplo, tuvo un crecimiento técnico tremendo. ¿Pero por qué? Porque lo trajimos de un club que por ahí era un club que tenía jugadores un poco más promedio, lo trajimos a un ambiente en donde se le exigía más y donde lo pusimos a jugar con jugadores de un nivel más alto. Claro. Y tiene que nivelarse, si no queda fuera, ¿no? Claro. Exacto, entonces
eso ya pasa a ser algo del jugador y obviamente uno trata de identificar esos jugadores que pueden crecer y pueden potenciarse en un ambiente como el de Quilmes. Pero la verdad que te diría que es difícil poder definir una edad. Obviamente que nosotros como club, más que nada como el departamento de scouting, nosotros hacemos una visualización de lo que es la reserva del club, de lo que es de la cuarta, la quinta, que son los jugadores de 18, 19, 17 años, porque ya vamos proyectando a ciertos jugadores para ciertas posiciones, y como somos un club que trata de darle lugar a las inferiores, siempre buscamos que un 30% del plantel sea del club. Entonces, tratamos de tener esa visión para abajo, y la verdad a ver, es difícil, pero yo creo que es volver a lo mismo, es generar el mayor conocimiento posible, es tener casos de éxito y aprender de los errores que uno va cometiendo. Eso es un poco... ¿Usted se fija en algún club modelo en cuanto al manejo formativas y tratan de adaptarlo al club? Justo ahorita me comentabas que lo ideal es tener un 30% del plantel que haya sido formado en el club. Por ejemplo, en Ajax yo tengo la estadística que en la última temporada más o menos del 44% del club o de los minutos disputados por los jugadores del club fueron formados en la institución. Y hay otros equipos que tratan de igual mantener ese margen, el Anderlecht y algunos, acá a nivel regional, igual se pueden citar algunos ejemplos, pero ustedes ven modelos fuera de Argentina o dentro de Argentina para adaptarlos al club, o prefieren ustedes mismos tener su propio modelo e ir viendo como paso a paso la construcción del equipo y demás? Mira, no podría decirte si tenemos un modelo o no, porque yo no soy el coordinador de inferiores. Entonces, yo puedo tener mi visión, pero el que toma las decisiones con respecto a las inferiores es otra persona. Entonces, la verdad no sé cómo piensa ese individuo. Pero personalmente, yo he hecho varios cursos y he analizado varios equipos, pero la realidad es que Quilmes es un club bastante distinto y está en un ambiente bastante distinto a varios. Entonces es difícil de poder sacar algo, una buena práctica de un club que puede ser modelo y después traerlo y obviamente adaptarlo y ver de generarlo acá. O sea, sería lo ideal, pero para darte un ejemplo, nosotros este año buscamos desarrollar un departamento de desarrollo individual dentro del club, dentro de lo que son inferiores. Pero ¿qué pasó? El técnico, la persona encargada de eso, por un tema económico, se fue a otro club, y ese proyecto duró 6 meses. Y entonces ahí es cuando uno tiene que entender qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y enfocarse en lo que puede hacer y sus fortalezas, ¿no? Entonces, nosotros tomamos, o nosotros desde el departamento de scouting tratamos de tener algún que otro modelo, pero la verdad es que no es tan lineal la conversión de buena práctica de un lado al otro. Pero siempre tratamos de sacar cosas de otros clubes, que pueden ser procesos que nosotros después adaptamos y vemos cómo nos sirven a nosotros, si son prácticos. O sea, para darte un ejemplo, nosotros, un proceso que tenemos en Scouting es la generación de videos de jugadores de la reserva, por ejemplo. Entonces, con eso nosotros vamos y se lo pasamos a clubes que pueden estar interesados en llevárselos a préstamo. Y antes no lo decíamos, pero cuando vimos por ahí un club que me pasaba un PDF con el perfil desarrollado del jugador de la reserva, y dije, che, eso es interesante, vamos a ver de desarrollarlo en el club. Y bueno, o sea, se puede, a veces no se puede, es práctico, no es práctico. Así que la verdad que puntualmente definirte un club, hoy podría decirte, por ejemplo, Argentinos Juniors. Argentinos Juniors creo que es un equipo que labura bien las inferiores, que hace una buena transición de inferiores a primera división, que para mí es un punto clave e importante a la hora de conformar un plantel.
Ah. Porque no es que digo, no, tiene que haber un 30% de jugadores del club de inferiores en el plantel profesional. Es lo ideal, pero por ahí ese año no hemos tenido una buena camada de jugadores de 20 años y por ahí los primeros contratos que generamos son para que se vayan a préstamo a una tercera división. Claro. Y por ahí ese porcentaje en el plantel profesional baja a un 20-15%. Pero, ¿cuál es el problema con el club como el Quilmes? Es que vos tenés que balancear, como te decía antes, el proyecto deportivo con el objetivo deportivo. Entonces, si vos vas muy joven, buscando meter muchos jóvenes en el plantel profesional, seguramente eso te afecte el rendimiento deportivo. Claro. Entonces ahí nosotros tratamos de balancear y que los jugadores jóvenes que vayan al plantel profesional sean los correctos y los que generen un impacto al mediano o largo plazo. Obviamente en el corto plazo sería lo ideal, pero es difícil un jugador de 19 o 20 años. No, totalmente. Ya en el día a día, ¿qué aspectos claves un scout, por ejemplo, al momento que va a haber un partido donde se están probando jugadores, por ejemplo, y tiene que ver el talento para un posible llamado al club o que siga haciendo las pruebas? ¿Qué aspectos claves son los que se buscan evaluar? Y te comento esto porque en el libro de Monchi, en el método Monchi, él habla de un aspecto súper interesante que es el síndrome del espectador, que es cuando hay estos partidos de prueba y hay jugadores que están con tinte de pelo, por ejemplo, o te llaman la atención de alguna forma física y automáticamente regresas a ver más de ese jugador porque te llamó la atención inconscientemente, podríamos decirlo. Y me pareció súper interesante porque es real y al momento de la práctica se puede pasar. ¿Qué aspectos claves un scout, por ejemplo, el rato de ver un partido donde están jugando, se están probando jugadores, tienen que ver? Mucho tiene que ver las cualidades técnicas, tácticas, pero también temas de actitud y demás. Sí, mirá, a ver, primero igual quiero aclarar que nosotros como departamento de scouting no hacemos lo que es la captación de inferiores. ¿Sí? Entonces ese área lo desarrolla otra persona. Pero para responder tu pregunta, nosotros una de las cosas que más tratamos de fijarnos es la toma de decisión del jugador. Y esa obviamente toma de decisión va a estar influenciada por el tema táctico, el tema técnico, el tema físico y la apariencia, la verdad que no nos importa. Obviamente que entiendo que por ahí algunas cosas quedan y decís, che, me acuerdo de tal gol, o me acuerdo de tal pase, o me acuerdo, pero a la hora de nosotros visualizar un partido y decir, che, qué jugador de estos, en base a los perfiles que nosotros tenemos establecidos para cada posición, son los jugadores que tenemos que seguir para Quilmes. Ese es un poco el proceso. Y no importa si el jugador está a préstamo, si el jugador vale 5 millones de dólares, porque uno nunca sabe. O sea, nosotros tuvimos un caso este año, el mercado invernal que pasó, de fichar un jugador que nosotros seguimos de hace 3 años. Yeah. Claro. Y es un jugador que siempre nos gustó, pero que por diversas razones nunca pudo llegar al club. Y 3 años y medio después llegó y lo pudimos fichar. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de solamente fijarnos en lo deportivo y después en cada mercado veremos si ese jugador encaja con el perfil que estamos buscando para ese momento, si están las condiciones económicas para traerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, personalmente lo que yo más me fijo es la toma de decisión, porque es un poco la consecuencia del perfil deportivo, se podría decir. Buenísimo, como la agilidad mental y la seguridad para la toma de decisiones. ¿Cómo ha ido cambiando o evolucionando el scouting como tal en el fútbol con el auge de la tecnología y el análisis de datos? ¿Qué mirada le puedes ver? Porque ahora hay softwares de distintas cosas, de distintas maneras que te pueden hacer análisis, que tú puedes utilizar, que te apoyes en herramientas. Y hace algunos años todavía, hay gente que todavía incluso lo hace con papel y lápiz para anotar ciertas cosas que solo el ojo humano puede ver. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando, cambiando el scouting en los últimos años? Y
la verdad que ha cambiado bastante y ese cambio también se ha pronunciado con lo de la pandemia, que ha generado un cambio importante en cómo se considera al scouting como algo que solamente antes por ahí se podía hacer en vivo o había un formato tradicional y hoy, por ejemplo, hay un formato híbrido donde tenés scout técnicos que ven video y después tenés scout que por ahí van a la cancha o tenés un scout que hace las dos, digamos, o sea, lo ideal es tener un scout que tenga la capacidad para hacer las dos cosas, pero ha habido una evolución, primero en ese sentido, pero también después con los datos, o sea, ha ido evolucionando gracias lamentablemente al tema de la pandemia, a que hubo un cambio de lo tradicional a un poco más a lo híbrido, pero después también a lo tecnológico y lo que tiene relación al análisis de datos, donde los clubes hoy pueden identificar jugadores en base a un ranking y en vez de ver por ahí ligas, van viendo esos jugadores y por ahí es más práctico, por ahí más dinámico. Nosotros tenemos una metodología híbrida en todo sentido. Nosotros tratamos de ver partidos en vivo, pero también somos una secretaría que ve mucho video por un tema de tiempos. Tratamos de que el dato nos ayude a identificar jugadores para después nosotros ir verlos en el video. Para identificar equipos que por ahí están teniendo una buena temporada y están jugando un buen fútbol, entonces vamos y los vemos a ver qué onda. Tenemos una metodología híbrida donde buscamos sacar lo que más nos sirve de cada avance que hubo en lo que es el scouting. De lo que entiendo, el proceso, digamos así, en este embudo, por ejemplo, para identificar un jugador para el club, creo que el tema de los datos es el primer gran filtro para ir teniendo un primer ranking de jugadores que quieran ustedes buscar, para luego pasar al video y verlo más a detalle y seguramente luego verlo en vivo. ¿Es parte así el proceso para captar un jugador para el club? ¿O tienen más pasos, digámoslo así, para llamar a un jugador? Y como te decía, nosotros tenemos una metodología híbrida, o sea, para ciertas ligas que son las prioritarias para nosotros, hacemos una visualización de partidos de donde generamos el conocimiento. Después podemos comparar a los jugadores de forma objetiva a través de los datos con ese perfil estadístico que ya tenemos para cada posición, ¿no? Claro. Y después tenemos los procesos de análisis de datos para las ligas sudamericanas, donde ahí identificamos jugadores en base a un ranking que hemos desarrollado con Pampa, y ahí vamos a ver los jugadores. Entonces, tenemos un scouting tradicional con las ligas prioritarias, donde vamos generando una base de datos de seguimiento, y después tenemos un proceso más tecnológico y más de análisis de datos, que es para las ligas sudamericanas, donde por ahí no tenemos, como te decía antes, no teníamos el tiempo para invertir y ponerme a ver partidos de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Ecuador, porque la verdad que son varias ligas y era difícil poder generar conocimiento porque, como sabrás, nosotros en Argentina somos una liga con muchos equipos. Claro. Entonces, ya de por sí, yo por ejemplo tengo cargo de Primera Nacional. Y Primera Nacional tenés un montón de equipos y son un montón de partidos por fin de semana. Entonces, ya una semana por ahí puedo ver hasta solamente el 30% de los partidos de la fecha que pasó. Claro. Entonces ahí ya uno empieza a tener que encontrar otros caminos para generar conocimiento, ya sea de los equipos que por ahí no estás viendo tanto, pero también de las otras ligas que no le podés prestar atención alguna por un tema de tiempos, más que nada. No, totalmente. ¿Cómo es la relación con el cuerpo técnico al momento sobre todo en los periodos de mercado de pases y demás? El entrenador puede necesitar un zaguero central, un lateral izquierdo. ¿Ustedes llegan con las recomendaciones o cómo es este proceso para al final del día tiene que ser un trabajo en conjunto? Igual entra la parte dirigencial también, que a la final del día son los que van a tomar la decisión final por un tema de presupuestos y demás. ¿Cómo es esta relación con el cuerpo técnico en el club? Nosotros lo que primero tratamos de hacer con el cuerpo técnico es entender un poco su estilo de juego. Entender un poco no, sino que entenderlo por completo y que ellos nos puedan explicar qué es lo que buscan desarrollar en la cancha. Porque esa búsqueda nos va a permitir definir un perfil deportivo de búsqueda, ¿no?
Obviamente que eso va a depender de lo que quiera el entrenador para cada posición, y es clave que ellos tengan eso ya en mente. Nosotros tratamos de trabajar con perfiles deportivos. Ujú. ¿Cuál es el problema? Por ahí el entrenador a hombres sin perfiles deportivos, entonces ahí nosotros tenemos que hacer la inversa, partir de un nombre, sería como el fichaje ideal, definir un perfil deportivo para nosotros buscar en el mercado, o buscar en la base de datos, o buscar en los distintos canales de información que tenemos, jugadores que encajen en ese perfil. Entonces es un poco, a ver, yo creo que la acción es clave como cuerpo técnico en momentos previo al mercado de pases para poder identificar primero las posiciones que uno busca, definir el perfil de búsqueda, tener conocimiento del estilo de juego, y nosotros, después de ese proceso, después de esa búsqueda, nosotros generamos una carpeta de opciones que aquí es entregada al cuerpo técnico y dirigente, que ahí puede ser o no el jugador que se ficha. Nosotros hicimos un análisis de los mercados que pasaron y vimos más de 100 jugadores en profundidad y solo trajimos 17, o sea, menos de un 5%. Claro. Y es así, o sea, es parte del trabajo, o sea, ver jugadores y por ahí traes uno y 100, y el trabajo te lleva a eso, pero lo que nosotros siempre tratamos de hacer es partir del perfil deportivo, partir de una idea futbolística y siempre buscar opciones reales. Ese es un poco el proceso con el cuerpo técnico. Ya más a modo personal, ¿cuál crees tú a mediano y largo plazo que sea el futuro del scouting como tal? Tú bien mencionas que ahorita tu posición es más ver jugadores para el club, no tanto enfocado en formativas, porque ahí están otras personas encargadas, pero más en tu rol como en tu posición a mediano o largo plazo, ¿cómo le ves estos puestos como en tu caso como jefe de scout y demás? Y es una pregunta interesante y que puede dar para rato. Yo creo que vamos a continuar viendo nuevas tecnologías ingresando al fútbol. Hoy estamos viendo la inteligencia artificial, entra un poco en el mundo del fútbol. Uh-huh. Hay que ver cómo esa nueva tecnología entra en lo que es el tema del scouting. La verdad que hasta ahora he visto mucho sobre ese tema. Yo creo que por ahí va a haber un desarrollo en lo que es la cuantificación de los datos a través del video. Hoy por ahí lo empieza una persona, por ahí de mañana ya es una computadora el que desarrolla el dato, el que cuantifica. Claro. Entonces hay que ver qué se da, cuándo se da. Por eso yo creo que va a ser un cambio bastante importante, porque va a abaratar costos, va a por ahí un cambio en el sentido de el tiempo que lleva a generar el dato. Entonces por ahí hoy por ahí tengo que esperar para tener los datos del partido que jugué ayer, pero por ahí ya con esa nueva tecnología lo tengo después, 15 minutos después de que terminó el partido, de que se subió el video. Entonces eso va a impactar en lo que tengo internamente. Y después tenés lo que es a nivel regional, o sea, el scouting a nivel argentino está en una etapa que no está como está en Europa, en Estados Unidos. Entonces nosotros, yo arranqué hace 5 o 6 años y en esa época había una dirección deportiva que era la de Diego Milito en Racing. Claro. Y hoy ya tenés otra visión del rol de director deportivo, tenés otra visión de lo que es el scouting, pero aún así no tenés muchos clubes que apoyen por el desarrollo. Entonces, hay que ver cómo sigue ese camino y una de las cosas que por ahí siempre es importante en el fútbol, los de éxito. Eso es lo que va a ir ayudando al desarrollo de la profesión y brindando nuevas oportunidades a gente por ahí que se quiere meter o que ya está formada en el scouting, pero que no logra introducirse porque no hay puestos, digamos, disponibles. Claro. Y otra cosa que también va a impactar a la profesión es el desarrollo de nuevos cursos
que ya apunten a un desarrollo de la relación de la tecnología con el scouting, con los datos. Y antes los cursos, cuando yo arranqué, eran sobre el scouting tradicional, después hubo algunos cursos de scouting más técnico, pero recién ahora estamos viendo por ahí algo más con el tema de datos. Entonces, y además hay una barrera importante, por ejemplo, en el tema del idioma, o sea, la mayoría de los cursos son en inglés. En inglés, claro. Y la verdad que en español hay muy pocos cursos para lo que es el tema del scouting. Y el tema de los datos hay un poco más, creo yo, porque creo que es un área que abarca otras industrias. Entonces uno puede formarse con el análisis de datos, pero por ahí para un negocio o para una Pero aprendes empresa, aprendes las bases ajá, y te funciona. exactamente. Claro. Entonces, yo creo que tenés también eso para poder avanzar y desarrollar, y hay que ver cómo eso afecta a la profesión en sí, ¿no? Y tú específicamente, ¿cómo te mantienes o tratas de mantenerte actualizado con las últimas tendencias y demás tecnológicas en el mundo del scouting? Igual estás muy pendiente de lo que hacen otros equipos, otras empresas para tratar de aplicarlo. ¿Cómo tratas de tú también tener tu radar activado para estar siempre como lo más actualizado posible? Y consumiendo información. Ese es el camino que yo elijo, que obviamente te exige estar conectado casi todo el tiempo, y ya sea el Twitter, LinkedIn, WhatsApp, hablando con distintos colegas, teniendo charlas. Yo en su momento, como no había cursos sobre scouting, lo que hacía era generar reuniones con profesionales ya en clubes en Estados Unidos o en Europa, y trataba de aprender o de intercambiar, digamos, conceptos con ellos, porque no tenía la posibilidad de tomar un curso de scouting. Entonces, de alguna forma tenía que generar cierto nuevo conocimiento, ¿no? Y hoy por ahí no lo hago tanto, por ahí ya estoy en un rol o en un lugar donde por ahí ya hay gente que me pide a mí. Claro. Entonces yo trato de poder compartir, porque me parece que es importante, como decía al inicio de la charla, poder compartir lo que uno va experimentando y va viendo en la industria del fútbol. Así que sí, ahí la verdad que yo creo que el tema creo que LinkedIn hoy en día es un lugar donde hay mucho conocimiento. Y si vos vieras mi computadora, yo tengo como 7 Chromes abiertos con 20, 30 pestañas abiertas. Y son todas notas o artículos o informes. Ya somos dos. Sí. Bueno, que tengo para leer porque, Sí. Porque, a ver, una cosa que nosotros hacemos internamente, como decía antes, es que nosotros buscamos siempre artículos o informes para leer y poder generar un conocimiento deportivo nuevo, y tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso te demanda cierta curiosidad, cierto proceso para encontrar esos nuevos informes y esos nuevos conocimientos. No, y comparto totalmente. Yo también tengo acá abiertas 40 pestañas en Chrome hasta que casi que está reventada la computadora. Y también mencionabas lo de redes sociales. Creo que es clave el networking que se puede lograr hoy en día con redes sociales. Y justamente esta conversación nació por LinkedIn, porque pudimos conectar y conversar por ahí. Así que creo que es un ejemplo clarísimo. Un poco para ir cerrando, ¿alguna anécdota? O el fútbol, el deporte en general está repleta de anécdotas y seguramente tienes tú más de alguna en esta carrera como scout dentro del club. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que quisieras compartirnos, Francisco? Y mira, a ver, tengo varias, pero hay una que me dejó, digamos, o que es algo que siempre recuerdo, que uno como scout o como club busca desarrollar o armar un equipo de fútbol con cierta jerarquía y cierta capacidad deportiva, pero nosotros hemos tenido la suerte y hemos buscado generar un grupo de jugadores que sean buenas personas y que tengan una buena conexión a nivel grupal,
y la verdad que esa búsqueda me ha permitido conocer jugadores o tener una comunicación, por ejemplo, con un jugador que nosotros trajimos de la 4ª división de Argentina y que estuvo 2 años en el club y que cuando se fue me mandó un mensaje agradeciéndome la oportunidad y la verdad que eso me queda, o sea, me queda por un tema de que no es algo que uno espera de un Claro, es una jugador. satisfacción interesante, claro, claro, Sí, no una satisfacción, sino decir, che, mirá, elegimos bien al jugador. O claro. sea, elegimos una persona que deportivamente nos dio, pero también que nos Una buena persona. brindó exactamente. Ujú. Y la verdad que eso como que me quedó. Y después, obviamente, eh, la anécdota por ahí más importante que he tenido es cuando arranqué la profesión, hice un trabajo para un equipo uruguayo, que fue mi primer trabajo profesional, y de ahí salió un jugador que hoy en día está en la Liga Mexicana. Y la verdad es que es un jugador que salió de la 3ª división de Argentina, O con sea, 23 puedes años. decir, lo descubrí. No, no, sí, no voy a eso, sino que voy a que uno por ahí ocupa un rol que le cambia la vida a una persona. Y Claro. por ahí no se da cuenta en principio, pero eh, yo creo que es. O sea, yo cuando lo entendí de esa forma, como que dije, che, este rol te demanda ciertas cuestiones, pero también tenés una posibilidad de que si todo va bien, le estás cambiando posiblemente la vida a una persona Ujú. que por ahí solamente conoces a través del video o a través de redes sociales y después por ahí la conoces en la cancha, pero yo creo que eso fue una de las cosas que más me quedó y me impactó de ese momento. Francisco, ¿qué es lo más gratificante de trabajar en la industria deportiva? Y te lo digo, y te hago esta pregunta porque tú sé que tuviste una experiencia con el hockey, por ejemplo, a una corta edad, entre comillas, para haber empezado y demás. Hoy en día estás ya trabajando en un club. Eh, ¿Qué es lo más gratificante de esto? Porque creo que la industria deportiva tiene muchos altibajos, tú bien sabrás, pero al final del día uno presiona para seguir ahí, seguir empujando el carro. ¿Qué es lo gratificante de trabajar en el deporte? Y personalmente lo gratificante es que estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que quiero. Obviamente que eh, eso me lleva a por ahí a trabajar más horas de la que debería, por ahí me lleva a pensar cosas en el sentido laboral todo el tiempo, porque es una pasión y eh, a veces es difícil encontrar ese balance entre pasión, trabajo y hacer esa diferenciación, Ujú. pero o sea, la gratificación en sí es como te decía, es que yo estoy haciendo lo que quiero y eso creo que es bastante importante a nivel de vida. Eh, Obviamente que también uno tiene que entender en dónde está eh, y aceptar ciertas cuestiones que por ahí no van con la forma de ser de uno, Claro. pero que uno tiene que aceptar porque es como es y por ahí yo tengo control sobre lo que yo hago, no sobre lo que hace el otro o la industria. Entonces, eso ha sido un trabajo bastante importante el que he hecho, el de poder identificar qué son las cosas que yo controlo y que puedo influenciar y así poder reducir mi nivel de estrés, mi nivel de enojo, por así decirlo. Y la verdad que eso me ha llevado a un lugar que sí, que puedo decir que soy, digamos, un agradecido de poder pertenecer a un club como Quilmes y a una industria como el fútbol, que, que obviamente que también después tenés que ver el tema económico, pero eso también lo aceptás o no lo aceptás, digamos. O sea, es como lo que comentaba del tema de aceptar cómo es la industria entonces creo que viene por ese lado. ¿Qué actividades ayudan como para extras futbolísticas, en tu caso, para mantener este equilibrio y que no sea 100%? Porque si lo hacemos nuestro día a día 100% lleno de fútbol, creo que colapsamos. ¿Qué actividades apartes extra futbolísticas ayudan? O quizás ver un partido mismo de fútbol, pero ya no con este chip de ojeador y demás.
Y yo creo, personalmente, una de las cosas que hago es leer y tratar de salir un poco de la computadora y del fútbol y por ahí leer sobre desarrollo personal, sobre... Una de las cosas que me ayudó mucho fue el estoicismo. No sé si conoces, pero es una filosofía ¿Sí? que es bastante práctica y la verdad que he adquirido ciertas cosas que me han permitido sobrellevar el rol y la profesión de una manera distinta a lo que la venía llevando. Y después, obviamente, la familia. Yo tengo 2 perros, entonces eso también me permite salir un poco de la burbuja de lo que es el fútbol. Después a mí me gusta el deporte en sí, entonces por ahí estoy viendo vóley, estoy viendo básquet, estoy viendo béisbol, estoy viendo distintas disciplinas. Eh, pero obviamente un ejemplo, estoy viendo una serie y viendo una serie entiendo un concepto y ese concepto digo, che, ¿cómo puedo aplicar ese concepto a mi trabajo o a Quilmes? Claro. Y a veces pasa que uno, pero bueno, es parte, por lo menos es algo individual mío, pero me ha pasado y bueno, es lo que es, digamos. No, entiendo, entiendo al 100% lo que dices. Francisco, estamos cerrando nuestras conversaciones siempre con un ping-pong de preguntas para que tú nos digas lo primero que se te ocurra o recuerdes. Si yo te pregunto por un libro, ahorita nos mencionabas que te gusta leer mucho. Si te pregunto por un libro, ya sea deportivo o no, ¿qué respuesta me darías? Y un libro que me gustó bastante y que siempre tengo en mente es Moneyball. Después está el de Monchi, que ahora no me acuerdo el nombre. El método Monchi. El método Monchi. Uh-huh. Y ahora estoy leyendo el de dirección deportiva de Albert Valentín, que la verdad que es un personaje bastante conocido en la industria y en lo que es el rol de la dirección deportiva. Uh-huh. Y la verdad es que el conocimiento que él está comentando en el libro es bastante interesante. Y la verdad que en cuanto a libros tengo bastantes para leer, pero esos son los 3 que se me vienen a la mente. Si te pregunto por una serie, una película. Y una película es la de Moneyball. También Moneyball. La verdad que la vi hace 2 meses, creo, de vuelta Está fresco, claro, está. Anoté varias cosas que me gustaron y por ahí antes no resonaban. Claro. Porque, viste, una de las cosas que uno va cambiando y la película sigue siendo lo mismo, pero por ahí la película en sí tiene otro impacto en uno, ¿no? Uh-huh. Película o libro, ¿no? Pero sí, Moneyball sería la película. Bueno, y después tenés la nueva de Air, la de Nike. Esa me gustó por un tema del scout y bueno, eso me gustó por el rol y demás, y el impacto que tenía. Si te pregunto por un equipo. Y por un equipo, el Athletic Bilbao. Perfecto. Y un equipo referente, creo que ahí se juntaría también. Algún equipo que tú estés constantemente viendo qué hacen, cómo temas de innovación y demás, que los tengas siempre como en la mira. Y en su momento era el Brentford. Ya. Un equipo un equipo que muchas de sus tomas de decisiones son basadas en datos y demás. Uh-huh. Y últimamente el Brighton, por un tema parecido, pero ya me parece que es más cultural y más de líneas de sucesión, que me parece importante. Bueno, yo que soy de Ecuador tuve la fortuna, digámoslo así, de ver toda la temporada del Brighton porque habían algunos ecuatorianos y realmente que tanto a nivel deportivo y a nivel institucional es un proyecto muy, muy interesante. Si te pregunto por un estadio. Y la Bombonera, te diría. ¿Tiembla? No, la verdad que no me acuerdo porque he ido de joven, pero es un ambiente
Único. interesante. Y la verdad que después, como segundo, te diría el Estadio Centenario de Quilmes, que la verdad que somos un club de segunda división, pero tenemos una hinchada tremenda y la verdad que yo recién este año empecé a ir de vuelta a la cancha y ha sido muy, muy bueno y muy, muy loco conocer el estadio en sí y vivir los partidos ahí. Si te pregunto por un momento deportivo que te haya marcado, que lo tengas presente. Y yo creo que un momento es Ginóbili en la NBA. Me acuerdo cuando una de las primeras, no me acuerdo qué campeonato fue, pero que seguimos la serie final de una forma, obviamente estoy dejando de lado el mundial, ¿no? De fútbol, pero a nivel personal, una de las cosas que más me impactó fue lo que logró Ginóbili o el impacto que tuvo Ginóbili en la NBA y que por ahí era toda Argentina viendo un equipo americano y viste, hinchando por un argentino que estaba, viste, y la verdad que eso me generó un impacto que me quedó marcado, ¿no? Oh, y no quiero dejar de lado, como decía, el mundial en sí, pero bueno, Eso va por default al mundial. Exacto. Y la última, si te pregunto por una cábala o una tradición que tú tengas, el fútbol está lleno de cábalas, de tradiciones que son muy interesantes. No sé si tú tengas alguna. Y ahora estamos yendo, viste, con mi viejo, con mi padre a la cancha, y lo que tratamos de hacer es sentarnos en el mismo lugar de siempre. Y después, en cuanto tengo otra que es en lo que es vestimenta, que trato de usar dos camisetas que las voy alternando partido a partido. Y por lo menos es eso. O sea, lo pienso como cámara, pero por ahí no. ¿Ha funcionado? Hasta un momento sí, después ya hubo un momento que fuimos a otro lugar del estadio y creo que perdimos en ese momento. Así que hay que ver cómo sigue. Buenísimo, Francisco. Creo que con eso estaríamos. Agradecerte muchísimo por este tiempo, por compartirnos tu experiencia, el conocimiento, el trabajo día a día en el club. No sé si quieras cerrar con algo y si no, pues de mi lado estaríamos perfecto. No, ya creo que con todo lo que hablé me parece que no es necesario aportar nada más. Así que, como cierre, agradecerte a vos por tener la motivación para generar estas cosas y estos canales de difusión que yo creo que son importantes y que bueno, ojalá puedan brindarle conocimiento a otras personas que estén interesadas en meterse en lo que es scouting, en lo que es la industria del fútbol, ¿no?